Elena y Tomás se conocieron en el verano de 1949, en un pequeño pueblo donde los días transcurrían lentos y dulces, marcados por las campanas de la iglesia y el murmullo de los campos de trigo. Se enamoraron como solo pueden enamorarse dos almas jóvenes, sin miedo, sin reservas, creyendo que el futuro les pertenecía. Cada tarde, después de que Elena ayudaba en la tienda de su padre, caminaban juntos hasta el viejo puente de piedra, donde compartían promesas que parecían tan eternas como el cielo que los cubría. Pero el mundo era más grande y más cruel de lo que ellos podían imaginar. La guerra, ese monstruo que arrasaba vidas y sueños, llegó a su país como una tormenta implacable. Tomás fue llamado al frente. Se despidieron en el andén de una estación polvorienta, con lágrimas que no sabían que serían las últimas compartidas en mucho tiempo. Prometieron escribirse, prometieron esperarse, prometieron volver. Durante los primeros meses, Elena recibió algunas cartas llenas de esperanza, de amor, de planes para un futuro que seguía intacto en sus mentes. Pero luego, el silencio. Cartas que nunca llegaron. Noticias confusas. Informes de batallas sangrientas. Cada día que pasaba era un martirio para Elena, que acudía al cartero con la misma ilusión herida. Finalmente, cuando todo a su alrededor la empujaba a aceptar la pérdida, dejó de esperar. No porque dejara de amar, sino porque el dolor de la espera vacía era un peso que no podía seguir cargando. Elena rehizo su vida de la manera en que solo los valientes saben hacerlo, con dignidad, con la dulzura de quien elige seguir dando amor pese a las heridas. Se casó con un hombre bueno, tuvo hijos, nietos, vivió en ese mismo pueblo donde cada rincón aún guardaba ecos de su primer amor. Nunca dejó de preguntarse qué habría sido de Tomás. A veces, en las noches silenciosas, soñaba que se encontraban por casualidad en una calle cualquiera, que todo el tiempo perdido se desvanecía en un solo abrazo. Mientras tanto, Tomás, sobreviviente de una guerra que lo había dejado marcado tanto en el cuerpo como en el alma, pasó años moviéndose de ciudad en ciudad, herido, perdido, convencido de que Elena, joven y hermosa, había encontrado otro camino. Jamás se atrevió a regresar. Jamás dejó de amarla. 70 años después, en un otoño dorado, los nietos de Elena la convencieron de visitar una exposición sobre veteranos de guerra en una ciudad cercana. Era un homenaje sencillo, pero cargado de memoria. Elena, caminando despacio entre vitrinas llenas de objetos viejos, sintió que una parte olvidada de sí misma despertaba. Entonces, en una esquina casi oculta de la exposición, vio una fotografía. Un joven con el uniforme ligeramente arrugado, una sonrisa que, pese a todo, seguía viva. Tomás no podía ser otro. Elena tembló. Preguntó al encargado. Supo que Tomás estaba vivo, en un asilo no muy lejos de allí. La emoción era tan grande que no cabía en su pecho, pero la duda también la desgarraba. ¿La recordaría? ¿Sería aquel mismo muchacho que había prometido amarla para siempre? Sin dudarlo, pidió que la llevaran. El viaje al asilo fue breve, pero para Elena pareció contener toda la historia de su vida. Al llegar, el sol de la tarde caía oblicuo, tiñendo de oro las paredes blancas del lugar. La acompañaron hasta una sala donde algunos ancianos conversaban o dormitaban en sillones. Y entonces lo vio. Tomás, canoso, encorvado, con las huellas del tiempo en cada línea de su rostro, jugaba al ajedrez solo, una vieja costumbre de los soldados que aprendieron a esperar. Elena se acercó. El corazón le latía como aquel primer día en el puente de piedra. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Tomás levantó la cabeza. Durante un instante largo, eterno, solo se miraron, como si el tiempo retrocediera, como si la guerra, los años, las pérdidas, se borraran de un solo golpe. ¿Eres tú?, dijo Tomás, con voz trémula, un susurro que parecía temer romper el hechizo. Elena no pudo responder. Solo asintió, mientras lágrimas silenciosas caían sobre sus mejillas arrugadas. Tomás dejó su bastón caer al suelo. Se incorporó lentamente, apoyándose en los brazos de su sillón. Y en un gesto tan lleno de ternura que todos los presentes contuvieron la respiración, abrió los brazos y la abrazó. No era un abrazo de dos viejos reencontrados. Era el abrazo de dos jóvenes que el mundo no pudo vencer. Se quedaron así, fundidos, llorando, riendo, temblando. Te busqué en cada lugar donde estuve, susurró Tomás en su oído. Te busqué en cada sueño. Yo te esperé toda la vida, dijo Elena, acariciando su espalda temblorosa. Y entonces entendieron que no importaban los años robados, las oportunidades perdidas. Porque en ese instante, en ese abrazo, recuperaban todo.
porque algunos amores no mueren nunca. Solo se esconden, pacientes, aguardando el milagro del reencuentro.